Ejemplos en el ámbito de la literatura en Europa, muchos de ellos en el ámbito francés, o la gran mayoría, algunos ejemplos en la edad contemporánea dentro de la cultura anglosajona y germana, y varios conceptos en torno al ámbito religioso de la filosofía que son importantes comprender en la actualidad. El jansenismo fue un movimiento religioso que surgió en el siglo XVII, principalmente en Francia y en Países Bajos, que se basaba en las ideas del teólogo Cornelio Hasse, teólogo flamenco. En esencia, el jansenismo exageraba las ideas de San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona sobre la gracia divina, la predestinación y la libertad humana, generando una postura que se consideraba más rigorista y restrictiva que la postura tradicional de la Iglesia Católica. El jansenismo al final es ir un paso más allá del pensamiento agustiniano, de Agustín de Hipona, e incluso más de lo que es el pensamiento en sí del catolicismo. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que coloca a Dios en el centro de la existencia, considerando que todo lo que existe, incluyendo la razón y la ciencia, es producto de la voluntad divina. Esta ideología, prominente en la Edad Media, sostiene que Dios es el creador y gobernante de todo y que la comprensión del mundo se basa en su voluntad y propósito. El teocentrismo es que Dios es el creador del mundo, incluso por encima de la razón, de la ciencia, porque está todo ello, porque los incluye y que él y además este pensamiento se dio sobre todo en el periodo medieval europeo, en el cual todo estaba regido por el ámbito eclesiástico. Y la principal figura para el teocentrismo es el ser supremo o Dios. La música estocástica o música indeterminada es un estilo musical que se basa en procesos aleatorios o probabilísticos para su composición. A diferencia de la música tradicional, donde la composición es rigurosamente predeterminada, la música estocástica introduce una estructura que deja espacio para la indeterminación, a menudo utilizando matemáticas y computación para generar elementos sonoros. La música estocástica es todo lo contrario. Si la música normal tiene un ritmo, va más lento, va más rápido, dependiendo, por ejemplo, si es pop, si es rock, si es hip hop, entre los diversos estilos artísticos que existen desde los últimos 30 o 40 años, la música estocástica es todo lo contrario. Lo que hace es algo indeterminado y utiliza además las mates y una computación para generar elementos sonoros. En cuanto a la música electroacústica, aquella que utiliza dispositivos electrónicos para manipular, generar o transformar sonidos, ese tipo de música combina la tecnología electrónica con fuentes sonoras acústicas, creando un nuevo campo de exploración musical. La música electroacústica lo que hace es entremezclar la música, la manipula o genera a lo mejor o transforma sonidos y lo que le hace es con que tenga más ritmo, con el objetivo de que sea a lo mejor pues, más bailable, más amena, pues para el espectador o para la gente que le gusta, que sería algo pues algo más rápido, es decir, unir pues a lo mejor tecno, reggaetón y otro ámbito también pop, tecno, bueno, hacerlo más ameno pues para cualquier persona, a diferencia de otros géneros que pueden ser pues o estilos más específicos pues para cada persona o a quien le guste. En torno a eso de la música electroacústica y la música estocástica, música indeterminada, es aquella que que entremezcla sonidos. Pues a lo mejor sale uno, sale otro. Bueno, pues van entre ambas, son músicas, bueno, importantes, pero que se basan en otro estilo musical a diferencia de los estilos musicales artísticos, pero que esto no quiere decir que no sean tampoco cultura o música. El nihilismo, corriente filosófica que niega la existencia de un sentido último o propósito en la vida, los valores o la moral. Afirma que todo se reduce a nada y que por tanto nada tiene significado. El nihilismo, que es una parte del existencialismo que surgió pues, en la época de Schopenhauer, de Kierkegaard y luego se extendió, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, con Heidegger, Sartre y otros tantos filósofos del siglo pasado, en el cual, bueno, pues el nihilismo lo que niega, a lo que ve es que toda la vida real no es nada, no tiene nada, es decir, no hay nada, y el significado tampoco tiene, no hay significado en torno a lo que hablan los filósofos en el siglo, sobre todo lo que dijo Nietzsche o incluso Sartre o Heidegger y otros tantos del siglo XX, en el que explicaban, pues es verdad que tenían ese existencialismo en torno, bueno, pues a que la vida no tenía, carecía de significado para muchos de ellos, que por cierto es lo que casi sigue después de los últimos 200 años en la actualidad, que es esa herencia que tenemos desde el siglo XIX.
La filosofía moral es el estudio de la naturaleza, de la moralidad y las teorías que se utilizan para tomar decisiones sobre lo que uno debe hacer y por qué. Examina qué es el bien y el mal y cómo las personas deben vivir en relación con los demás. ¿Qué es la filosofía moral, para resumirlo? Pues es algo que tenemos los seres humanos por ser natural, de estar dentro del mundo de la naturaleza, de la biología. Y el objetivo son teorías que te hablan qué es lo que debemos de hacer los seres humanos y por qué tenemos que hacer eso. Porque al final lo que tú tienes que hacer es, hay dos formas o dos corrientes. Tú puedes hacer el bien, o qué es el bien, qué es el mal, dependiendo, y luego a partir de ahí cómo debemos de vivir o convivir con el resto de las personas. La filosofía moral es cómo nos comportamos nosotros, primero con nosotros mismos y luego con el resto de la sociedad. La filosofía política es una disciplina que explora los fundamentos éticos y normativos de la vida en sociedad y las estructuras de poder que la regulan. Examina conceptos como la justicia, el gobierno, las leyes, la propiedad y la libertad, buscando comprender los valores y principios que deberían guiar la organización política y las instituciones. Si la filosofía moral es cómo nos comportamos nosotros biológicamente y qué es lo que debemos de hacer y por qué, cuál es nuestro al final, qué consecuencias y objetivos nos va a llevar a tomar las decisiones, ya sea en torno al bien o al mal. La filosofía política es lo mismo, también esa relación con el ámbito ético y de nuestras normas que tenemos como sociedad, y luego las estructuras de poder que se encuentran, es decir, los poderes públicos, los poderes políticos, que sean las administraciones. Es decir, cómo tú tienes una serie de formas morales, éticas, es decir, la ética, porque tienes una relación contigo mismo primero, con la sociedad y luego con las estructuras de poder, que sería tú primero el comportamiento bien y mal, la relación social con el resto, las administraciones que son los poderes públicos, y luego a partir de ahí lo que te habla es diferentes conceptos, entre ellos pues la justicia, el gobierno, las leyes, la propiedad, la libertad también. Y claro, lo que al final hace la filosofía política es comprender los valores y principios que debían de guiar la organización política, las instituciones, es decir, cómo debían de comportarse y cómo debíamos nosotros lidiar con esa sociedad. Primero, ambos conceptos tienen mucha relación porque la filosofía moral es el ámbito biológico dentro de la naturaleza, pero a su vez es el ámbito ya del pensamiento y de cómo nos somos nosotros, qué es lo que queremos hacer, cómo nos debemos de comportar nosotros primero nosotros mismos con nosotros mismos para luego comportarnos con los demás y luego ya la filosofía política es casi el conjunto de lo que guían las administraciones públicas en torno a las sociedades. Jacques Le Messier fue arquitecto francés, uno de los mejores ejemplos del clasicismo francés. Participó en las obras de Versalles y del Palacio del Louvre, construyó la Soborna y sucedió a Mansart en la dirección de la construcción del Hospital Val-de-Grâce. El cardenal Richelieu le confió la construcción del palacio y de la ciudad de Richelieu. Jacques Le Messier fue uno de los principales arquitectos de la época moderna en el ámbito francés, dentro del clasicismo, y estuvo bueno, pues, al servicio de Richelieu, que era el primer ministro, y aparte de ser cardenal, estuvo al servicio como valido del monarca Luis XIII de Francia. Jean du Verdier de Auren fue teólogo francés. Hacia 1604 trabó amistad con Asensio, Cornelio Hansen, el teólogo flamenco, con quien se retiró a Bayona en 1611 para dedicarse al estudio de San Agustín. Nombrado abad de Saint-Cyran en 1120, en 1136 tomó la dirección de la abadía de Port-Royal de Champs y rehusó los favores de Richelieu. Inquieto por sus nuevas doctrinas y por su intransigencia acerca de las condiciones para alcanzar la salvación. Detenido y llevado a Vincennes el 14 de mayo de 1638, no fue liberado hasta la muerte del cardenal Richelieu. Su doctrina creó un ambiente favorable a la aparición del jansenismo. Jean Duvergier de Oran, al conocer y al trabar amistad con Hansenio, o Hans, bueno, el teólogo Hansenio, es decir, que es el teólogo flamenco, bueno, pues llevó a cabo una serie de ideas en torno a lo que hablaba el jansenianismo, que era una doctrina incluso más allá de las doctrinas agustinianas, de Agustín de Hipona, e incluso todavía más de lo que decía el catolicismo. François Girardon fue escultor francés. Durante una estancia en Roma en su juventud estudió a fondo el arte de la antigüedad, hecho que marcó decisivamente su producción posterior, cercana al clasicismo del periodo barroco francés. Al regresar a Francia en 1652 trabajó principalmente para el monarca Luis XIV. Por encargo del soberano realizó numerosas obras
para los jardines de Versalles bajo la dirección de Lebrun, en particular el famoso Apolo servido por las ninfas, considerado una de las grandes obras de la escultura francesa del siglo XVII. Resultaron más interesantes estas obras de carácter áulico y celebrativo, como el monumento al cardenal Richelieu de la iglesia de la Soborna o la desaparecida estatua ecuestre a Luis XIV. Se le debieron también numerosos retratos en forma de busto. Bueno, pues, François Girardon trabajó primero, fue a Roma a conocer y el estudiar y entender y comprender qué es el arte, bueno, qué era el arte de la antigüedad, sobre todo el arte clásico, el arte romano. A partir de ahí se acercó mucho a ese estilo de la antigüedad y estuvo, bueno, pues, trabajando al servicio de la monarquía, también con Richelieu y bueno, con tantas figuras del ámbito de la monarquía francesa en su momento. Pierre Legros fue escultor francés, fue discípulo de Sarrazin y realizó esculturas para Versalles. Una de las obras es Ninfa. Ambos dejaron huella en la escultura francesa. Pierre de Berulle fue escritor ascético francés, sacerdote en 1599, fue nombrado cardenal en 1627, fue ministro de Estado, pero sus divergencias con Richelieu le obligaron a abandonar la política. Sostuvo controversias con los protestantes, reformó muchas órdenes religiosas y fundó una congregación de sacerdotes seculares, el Oratorio. Sus obras teológicas contribuyeron a robustecer la escuela francesa del teocentrismo. El teocentrismo es que el mundo ha sido creado por Dios y que todo está en torno a lo que, bueno, dice y dejó huella la, el ser superior o la divinidad. François-Joseph du Tremblay fue eclesiástico y político francés, conocido como el Padre José. Perteneció a la Orden de los Capuchinos, de la que fue provincial en Turena en 1613. Trabajó para favorecer la restauración del catolicismo en las regiones protestantes y propugnó la lucha contra los turcos. Fue consejero privado de María de Medici, bueno, la esposa de Enrique IV y luego madre de Luis XIII de Francia. Entró en contacto con Richelieu en 1616 y al convertirse este en el presidente del Consejo en 1624 se convirtió en su confidente y principal agente en política exterior, por lo que recibió el sobrenombre de Eminencia Gris. Representó a su país en la Dieta de Ratisbona en 1630, negoció las cuestiones de Casale y de Mantua y su radical oposición a los Habsburgo le condujo a hacer participar a su país, a Francia, en la Guerra de los 30. Esa guerra que, bueno, que ya venía de la Guerra de los 80 años anteriormente. Pero la Guerra de los 30 años, bueno, fue casi que el propio François-Joseph du Tremblay, al estar cerca de la monarquía francesa, de Richelieu, todo el ámbito político del absolutismo monárquico francés, bueno, pues dio lugar a que fuera enviado a realizar ciertas formas políticas e incluso oponerse a los Habsburgo españoles y también germanos y austríacos. Georges Descudery fue escritor francés, autor de tragedias, tragicomedias y comedias. Intervino en la querella sobre el Cid de 1667 en favor de los adversarios de Cornier. Gozó de la protección de Richelieu, pero durante la Fronda sus simpatías por Condé motivaron su destierro a Rouen, donde escribió el poema épico Alarico, Roma vencida en 1654. Jean de Rotrou fue dramaturgo francés, uno de los grandes autores dramáticos franceses del siglo XVII. Fue protegido de Richelieu y autor de 35 obras de teatro, 17 tragicomedias, 12 comedias y 6 tragedias. Una de las obras es El verdadero Saint-Ginés. Ambos realizaron diversas obras de tragedias, tragicomedias y comedias, los dos, y bueno, estuvieron bueno, pues, a la protección al príncipe de Richelieu. Georges de Cudery se opuso a eso y bueno, al final, por sus simpatías a Condé, le desterraron a Rouen. Y Jean de Rotrou, pues estuvo bueno, bajo la protección del cardenal Richelieu. Alasdair MacTair fue filósofo británico, estadounidense, principalmente conocido por sus contribuciones a la filosofía moral y a la filosofía política, pero también por sus obras sobre historia de la filosofía y teología. Y el pensamiento se centra en la importancia de la narrativa, la comunidad y la tradición para la comprensión de la vida humana y la ética. Su pensamiento lo que se centró en muchas de las obras es cómo es la narrativa, la comunidad, la tradición, sobre todo para comprender cómo somos los seres humanos y nuestro comportamiento, primero con nosotros mismos, con la sociedad
y después con las instituciones administrativas que son los gobiernos públicos. Gerard Desargues fue matemático e ingeniero francés. A partir de 1126 fue profesor en París y oficial del cuerpo de ingenieros del cardenal Richelieu. En la capital francesa entró en el círculo del padre Marin Mersenne, que fue aparte de, bueno, pues fue filósofo, científico también, pero bueno, estuvo dentro del ámbito Mersenne, dentro del ámbito eclesiástico y también conoció a uno de los principales filósofos del racionalismo como fue Descartes, al que apoyó en algunas polémicas. En 1150 regresó a Lyon, donde permaneció hasta su fallecimiento. La obra, Tratado sobre las secciones crónicas de 1139, tuvo poca difusión, pero influyó en uno de los principales pensadores, como fue Pascal, y en otros matemáticos. Bueno, es que Blaise Pascal fue aparte de filósofo, matemático y bueno, otras facetas que realizó Pascal. Uno de los más importantes, junto con eh, Copérnico y otros tantos de mm, y bueno, Galileo Galilei, o bueno, Galileo incluso, de los más importantes científicos, los tres que he nombrado, en la Edad Moderna europea. Guillaume Collet fue poeta francés, protegido de Richelieu, fue autor de tratados poéticos y una de las obras es Historia de los poetas franceses. Yannis Xenakis fue arquitecto y compositor francés de origen griego, creador de la llamada música estocástica, nacido en el seno de una familia acomodada de raíces griegas, se educó en Grecia, donde formó parte de la resistencia comunista durante la Segunda Guerra Mundial. Y en diciembre de 1944 fue herido de gravedad en el ojo izquierdo por un disparo de obús. Una de las obras es Duel de 1959. Un hombre, bueno, pues que unió la arquitectura, aunque su pasión y su vida laboral fue la composición. Thomas Bernhard fue poeta, prosista y dramaturgo austriaco, considerado como uno de los grandes autores de la literatura en lengua alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de seguir estudios de música, se orientó hacia la literatura y desde su primera novela, El Hada, desarrolló un universo nihilista habitado por personajes ferozmente autocríticos y autodestructivos. Un hombre bueno que prácticamente fue de los principales dramaturgos en el ámbito de la cultura germana o alemana, sobre todo de la lengua, y que él al principio estudió música, pero que se decantó finalmente por la literatura. Y la obra de Hada es una de las obras más importantes, sobre todo por ese universo de nihilista que desarrolló, habitado por personajes ferozmente autocríticos, autodestructivos. Un hombre, bueno, que fue de los más importantes en la cultura o germana del posterior, bueno, pues de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante el periodo de la Guerra Fría. Con ello, comento que soy historiador. Finalizo. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.